Esta es nuestra Pauta B en este jueves 25 de junio, saludando aquí en el estudio a Gerson del Río. ¿Cómo estás, Gerson? Hola, buen día. A la distancia a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Con vida pan, Claudia, que te vi ayer en Instagram. Ay, algo se veía muy rico. ¿Ah, vieron? Sí, ¿Vieron lo que se llama? Pues. Claudia, Bueno, Álamo, hola, ¿cómo están? Hola, Gerson. ¿Cómo estás, Mauricio? Tiene un chef ahí, pero de primera, Claudia. Sí, en no casa. fui yo. En Tengo casa. un chef. Claro, la cosa del pan de masa madre. Además, veía ahora una noticia de cómo aumentar el consumo de harina en el mundo. Ha sido como la reina de esta pandemia. Y segundo, lo importante de cuántas personas están haciendo pan en su casa, porque el pan subió bastante. Entonces hay toda una onda respecto del pan, de volver como a la cocina, ¿no? Cada vez que uno se mete a la cocina, ahorra. Así que hay que cocinar, hay que hacer de todo ahí. Sí. Incluso el también a la pan. cabeza. No sé si en el ¿Te caso de gustó tu el pan, pan, no sé si en el caso de tu pan, el que pusiste en Instagram, se ahorre mucho, porque se veía bien. Paren, que todavía no he terminado de tomar desayuno y tengo hambre. Oye, estoy haciendo una encuesta, Claudia. ¿Ya? ¿Sentiste el temblor tú? Horror. Yo no sentí Sí, nada, yo fíjate. tampoco, acá no No, muy sentimos fuerte. nada, Mauricio. Muy raro, gente que lo ¿No sintió lo muy sintieron fuerte. en el No, estudio? nadie. No, Mauricio yo no lo estaba sentí muy fuerte. preocupado y nosotros decíamos, pero preocupado de qué, claro que no lo sentimos. Nadie No, sintió, fue yo un gran símbolo. Lo que pasa es que fue suave Sí. de movimientos, fue más bien ondulado, pero muy notorio. Y mucha gente empezó a tuitear al tiro, fue como alarma, se despertaron tal vez o se alertaron. Y bueno, ya dijimos, para refrescar la información, que fue 45 kilómetros al suroeste de Los Vilos, en el mar, muy cerca de la costa, muy superficial, a 40 kilómetros de profundidad solamente, que para Chile es poco. Sí, eso hay que destacarlo, muy Sí. cerca de la costa y a baja profundidad. Sí. Sí, fíjate, yo sentí como un pequeño mareo, pensé que algo me estaba pasando. Sí, fue un movimiento medio así, Raro. medio ondulado, curioso. Después me enteré que Claro, era un fue pero- vibratorio. Pero espérame una cosa, porque en el fondo no es que estemos desacostumbrados a estos movimientos telúricos, vivimos con ellos. El tema es que yo creo que por lo que uno ve en redes sociales era como, no, en este momento no, un temblor. No, por favor. Era, claro, era Bueno, era lo en que el fondo vivieron la los suma, mexicanos esta semana. Como México, Exactamente. exactamente, Claro, en Oaxaca. eso era, ¿no? Claro, Sí. ya van 10 muertos, ha aumentado uno. Primero era un puro muerto, después eran 5 y ahora van 10 que se han encontrado bajo escombros, en fin, porque hubo harto daño. Bien, vamos, chiquillos, a uno de los temas que queremos Ya nos compartir. desahogamos, ya. Ya nos desahogamos, hace harto frío, caliente. Ojalá que los que puedan, por favor, o sea, tratar, porque realmente este es el momento más difícil de la pandemia, cuando empieza a haber frío. A ver, chiquillos, acabamos de entrevistar al presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes, que ha estado siempre en una postura... Se desbordó nuevamente. No, yo, o sea, claro, un juego de palabras, Claro. pero él tiene una postura, él es un hombre muy crítico a las cosas que no hace bien su gobierno, y porque además tiene una particularidad Mario Desbordes. Mario viene de un segmento socioeconómico distinto al que predomina en su sector, y por lo tanto desde ahí tiene la posibilidad de poder ver una realidad. Esto te lo digo porque no lo digo yo, sino que lo ha dicho él, y de hecho lo dice hoy. Él habla de la élite, habla de esta élite que le cuesta, ¿verdad? Que le cuesta entender lo que está realmente ocurriendo. Un poquito ya ni siquiera Plaza Italia, porque esto de que el Plaza Italia para abajo y Plaza Italia para arriba, eso ya pasó a la historia. O sea, hay gente que no alcanza a llegar ni siquiera, no sé, a Providencia o el comienzo de Providencia. Pero él dice algo en esta entrevista que tuvimos con Mauricio. Él habla de cómo enfrentamos el hoy a partir de una de las ideas que ha estado circulando, que es el retiro de parte de los fondos previsionales. Se habla de hasta un 10%. Y entonces nosotros también le preguntábamos, pero algunos dicen que esto es hambre para hoy, perdón, pan para hoy y hambre para mañana. Y él responde, el problema es que el hambre es hoy. Ese es el dilema, y el dilema es cómo resolvemos hoy. Y a mí cuando el gobierno me dice que no hay más plata, que no hay más plata, que no hay más plata, al mismo tiempo me señala que las madres que están con postnatal tienen que echar mano a sus propios ahorros, léase seguro de cesantía, para enfrentar la postergación del postnatal porque no tienen con quién dejar a sus guaguas, porque al mismo tiempo me dicen que no pueden las personas ocupar algo que les pertenece, que es su 10% de fondos previsionales. Y en esto, pateando el avispero, porque además ayer él señalaba que había ahí también una intervención del segundo piso respecto de esta idea de ponerle cortapisas a ciertas decisiones que está tomando el Congreso, que se consideran inconstitucionales y que por lo tanto habría que establecer una suerte como de comisión que velara, ¿no es cierto?, porque se respete la Constitución en el Congreso. De alguna forma, algunos lo han planteado como una intervención a un poder del Estado, que es el poder legislativo. Es decir, Mario no para.
reafirma en nuestra entrevista hoy, con esto termino, que él es partidario de condonar el crédito con aval del Estado, por lo menos a aquel sector que es, según lo que él señala con cifras, el mayoritario, que son precisamente la gente de los sectores populares, que lo está pasando muy mal y donde se está expandiendo el virus con mayor ferocidad. Entonces eso, abro la palabra y yo sé, Claudia, que tú lo has entrevistado muchas veces y me imagino que tienes algo que decir. A ver, un poco parto desde el inicio de lo que tú planteas para que la ciudadanía lo entienda. Mario Desbordes es claramente un ser exógeno de lo que podríamos llamar la derecha tradicional. Cuando él, durante el estallido social, que cumplió un rol súper relevante en este gran acuerdo que se hizo, ¿no es cierto?, para poder desactivar el estallido, él decía, mira, yo entiendo de lo que están hablando. Sus padres viven en Puente Alto, viven en Pajarito. Su mamá es vendedora de Avon, anda en una bicicleta repartiendo las cosas. Bueno, ahora estaba enferma en la cadera. Maipú. En Maipú, perdón. Sí. Perdón. La hermana... Pajarito con la reja. Por ahí, sí, ¿Ah? Perdón, me perdí. Ya, pero No, está bien. todo se perdona. No te perdono, Y no te su hermana tiene un sueldo bajo, tiene niños, no tiene derecho a una salud. Entonces, ¿qué dice él? Cuando yo voy a ver a mis papás, hablo con los vecinos. Cuando yo empiezo a decir que en Chile hay hambre es porque estuve hablando con mis compañeros del liceo, creo que estudió en San Joaquín, en un liceo fiscal, que sus amigos le empiezan a reportar. Él no es que esté leyendo la realidad desde el PNUD, él está viviendo la realidad porque mantiene un vínculo con esos sectores medios y sectores bajos. Eso le da se para desde otro lugar, ¿no es cierto? Y esto inyecta e incomoda a la derecha. Esto de que se lance contra el segundo piso, es decir, contra la figura de Cristian Larroulé, a quien relaciona con el Instituto de Libertad y Desarrollo, tampoco es nuevo. Es decir, Mario Desbordes ha ido abriendo una grieta para instalar lo que él llama una derecha social, ¿no? Para poder poner pie en la calle, y se ha enfrentado al presidente, a sus ministros y a esa derecha más tradicional. Carlos En Larraín, todos los temas perdona. que tú- Carlos Larraín dice no votaré por Desbordes, se está llevando Sí, rehenes hacia la izquierda. obvio, Un expresidente porque él es, de es que él es el ícono de la derecha tradicional. Él es ese, o sea, Claro, es como el nunca han monumento de la votado, derecha nunca se han clásica. votado mutuamente tampoco. No, claro. Claro, Ninguno de los dos. probablemente. No, Oye, a para propósito nada. de Carlos Larraín, es interesante porque Carlos Larraín también era un outsider de la coalición de gobierno mientras era presidente de RN. Claro, primer gobierno. El primer gobierno, De Piñera. entonces él mismo discrepaba de políticas, de Hacienda, estaba en permanente tensión con el ministro de Hacienda, con Felipe Larraín. Larraín no es un ortodoxo del libre mercado, es otra su filosofía, engancha más con otras concepciones de tipo, para algunos más asociados a la terratenencia o a una visión de otro tipo, De hecho, incluso más social, por lo mismo. Perdona, Mauricio, solamente para complementar, de hecho, lo entrevistan desde su hacienda. Campo, Hacienda. en el No, sur. Claro. Hacienda. Acuérdense de las Hacienda. peleas de Larraín con Lavín, cuando Larraín era concejal de Las Condes y Lavín era alcalde, o cuando fue Estancia. candidato, o cuando fue alcalde en Estancia Santiago, en Magallanes. Carlos Larraín estaba en otra trinchera. Entonces, bueno, es un poquito para contextualizar porque estas disonancias internas de coalición o de partido son clásicas, po. Sí, claro, lo que pasa es que son por motivaciones muy distintas. Claro, Sí. y ahora motivadas ahora por tiene la una coyuntura. connotación mucho más social y en un Sí. contexto también muy, muy dramático. Yo creo que más que analizar la figura propiamente tal o de la cohabitación en los partidos, vamos a las propuestas, porque en el fondo lo que está proponiendo, o que recoge más bien Mario Desbordes, es que se ocupe en definitiva el 10% de los fondos de pensiones. El presidente de RN proponiendo eso al gobierno. Dice que no hay más plata, lo escuchamos recién, hay gente que le dice, bueno, que es cuando uno le dice, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, dice, bueno, pero que el hambre estoy pasándolo hoy y que cresta hago mañana. Eso es lo que dijo Mario Desbordes, con esas palabras. Me parece de toda lógica, y citó el caso de Alemania. Perdón, de Australia, el sistema de pensiones australiano, que es el súper, que se basa, para tenerlo en el contexto, también en la capitalización individual, pero hasta por ahí nomás, porque recibe en ese país, eso va por el 9%, y también hay aporte del Estado y también hay aporte de los trabajadores, perdón, de los empleadores. Y para volver a Chile, él dice, bueno, ¿cómo le explicas tú a la gente que cuando se tramita, por ejemplo, la alternativa al postnatal, o en la llamada ley de protección al empleo, que dice, ¿sabe qué? No podemos atendernos, no podemos seguir pagándole, así que eche mano a sus ahorros.
Bueno, pero es la misma lógica que se está pidiendo que se aplique respecto del tema de las pensiones. También hay necesidades que no pueden ser cubiertas, necesidades básicas, y que tienen que ser cubiertas de otra manera. Y si hay otra idea mejor, que la pongan sobre la mesa, pero hasta el momento es ya la más dramática, la más urgente, el último cartucho, podríamos decir, para las personas. Otro apunte respecto del tema australiano, no es que uno saque universalmente un porcentaje, no. Es solamente cuando tú demuestras que has tenido una merma importante en tus ingresos y por fondos limitados por 3 meses. O sea, que te permitan sobrevivir en primer término 3 meses, que se supone que ya es el tejo que están viendo en el hemisferio sur para la pandemia. Claro, solo para complementar nuevamente en esta entrevista que le hacen a Carlos Larraín, que está en su estancia ahí en Tierra del Fuego, donde tiene ganadería, Alquilando ovejas, lo vimos. Claro, Ovejas, exactamente. ovejas. No, a mí me ha tocado Exporta lana a China. A mí me ha tocado mucho compartir con Carlos Larraín en ciertos paneles, pero hace rato que está retirado, o sea, se devolvió al sur. Yo creo que se está cuidando, obviamente, porque fue antes de que partiera ya la ferocidad del virus acá. Obviamente él está en un grupo de riesgo, así que de allá no se va a mover, sin duda. Pero fíjense ustedes que él ha estado en ciertas líneas. Por ejemplo, defensor a ultranza del exministro Jaime Mañalich, que él dice lo hizo muy bien, dice que la izquierda concentró su fuego en él porque tenía conocimiento, serenidad y personalidad, y que lo atacaron hasta que lo destruyeron porque estaba ejerciendo la autoridad. Igual cosa ocurrió con Marcela Cubillo. Parte de las cosas que él dice que Chile está al borde de ser, es que lo pongo porque es el contraste con Mario Desbordes. Chile está al borde de ser capturado por una mafia durísima que si no se imponen, la constitución futura va a ser bolivariana y hecha a la medida. O sea, Chilezuela de nuevo. Dice que doña Isquia Siches es la tercera del trío de 3 mujeres jóvenes que saca a relucir el PC para reemplazar al adusto señor Teller. Sé que ella no es militante, pero anda zumbando por ahí. No es que le gusta mucho jugar con, es que es muy divertido él, sí. Hablan divertido, él se es sabe, muy, pero esa es tremendo, estrategia. pero sí lo sabemos. Pero entonces, quiero decir con esto, ¿por qué quiero mostrar el contraste con Mario Desbordes? Porque Mario Desbordes está con los pies pegaditos a la realidad, pues si eso es, pues si aquí no... Yo discrepo de mi querido amigo Gerson. Yo A creo ver. que mirar la figura de Mario Desbordes solo por las propuestas que hace... No, yo creo que- me entendiste yo mal, creo pero que- sigue. No, entendí Ah, mal. Yo creo que está bien analizar eso, pero a la gente lo que ¿Por más le interesa qué? en este minuto es más que el tema político y quién es quién, es su propuesta. Por eso me metí ahí, no es que... Es no que es su que propuesta, claro, su propuesta... viene de la lo que hace base, es que en el fondo tiene más calle que cualquiera en su partido, eso no hay No, duda. porque en el fondo su base quiere decir que lo que él está haciendo es tomar puntos de inflexión y forzar a la moneda a decisiones que son sumamente complejas para su sector político. Entonces, claro, a la gente le importa la discusión sobre la AFP, pero yo creo que así como todo lo que nos está pasando nos tiene que llevar a preguntarnos cuál es el origen de las cosas. El origen del virus. Creo que las preguntas que nos ha ido faltando, y lo hablaba con una gran antropóloga evolutiva que es Isabel Ben, que dice, nos estamos haciendo las preguntas de raíz. La figura de Desbordes habla desde un lugar, y ese lugar tiene que ver con lo que le pasa a la ciudadanía, ¿no es cierto? Pero Sí. yo no creo que lo haga desde el populismo. No, que también tampoco. es otra alternativa. Lo hace desde un sentido de decir, ¿saben qué? El hambre está ahora. Ahora, ¿qué abre con eso? Abre probablemente una de las fisuras más grandes que puede recibir el gobierno o sectores de la derecha, que tiene que ver con tocar a las AFP, que Mauricio lo sabe mucho mejor, son parte del tinglado y de la estructura del sistema económico Financiero. del país y financiero. Entonces no está tocando, probablemente cuando uno va y toca la oreja, está tocando el lóbulo de la oreja más sensible para el gobierno, porque lo fuerza a tomar posiciones en una situación que es bien impopular, que es decir, usted no puede sacar sus ahorros, y le habla a los sectores medios también. No, sí, Probablemente estamos más que- totalmente de acuerdo. Sí, en el fondo no hay duda de lo que tú dices, Claudia. pero es bueno eso es así, discrepar, pero entretenido. quiero dejar claro que no estaba discrepando, sino en el fondo Ya. estaba tratando de centrarme en otro punto de la discusión nomás. Sí. Y es bueno también ver lo que pasó, por ejemplo, en el tema y cómo fue prácticamente un espolón de proa en el tema constitucional. Él se adelantó Claro. antes de que, ¿se acuerdan? En la reunión del presidente, en la casa del presidente, él dijo esto hay que hacerlo y después dijo esto hay que hacerlo en 24 horas y así fue. Ahora vamos a ver qué liderazgo en su sector tiene en esta oportunidad, con este tipo de propuestas, ¿no? Porque a veces las disonancias funcionan y a veces no funcionan. Así es nomás. Chiquillos, ¿les parece que hagamos una pausita
o muy luego, jefecito, No, hito. No, aquí Estamos me en dicen el que tiempo. Pasamos de estamos las en el 9:31 minutos ya, así que es. vamos. Vamos a hacer la pausita. ¿Saben qué? Vamos a dejar un temita para volver a la pandemia. Universidad de Washington proyecta 25.000 muertos para Chile en octubre. ¿Ah? Ojo con esto porque a pesar de que hay ciertas señales de que podía estar bajando la pandemia en la región metropolitana, en cuanto a número de casos de contagio, el tema de la cantidad de personas muertas sigue siendo preocupante y ojo con lo que está pasando en regiones. Optimista entonces. ¿Ah? Es optimista entonces. No, pero no dije que íbamos a volver con algo optimista. Dije algo relativo a la digo yo, pandemia. lo de la Universidad de Washington es optimista entonces. Oiga, no. La mitad de muertos que el cálculo de las 70.000 muertos del grupo del grupo de los científicos. académicos científicos Así en es Chile. nomás. Bueno, pero vamos a